Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los pies, veremos los distintos tipos de pies que hay, qué consecuencias pueden tener algunos de ellos y cómo evitar esas consecuencias. También hablaremos de los niños, cuándo es aconsejable que se pongan zapatos, cuándo hay que hacer una revisión y en fin, todos los problemas que pueden derivar de ello. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Salmerón, gracias Milagros por venir. Gracias a ti. Tú eres podóloga y especialista en biomecánica. Efectivamente. ¿Vale? Andrés López del Amo, gracias Andrés por venir. Tú eres podólogo y fisioterapeuta y eres profesor aquí en la UCAN de Podología. Y Francisco Esparza, gracias Paco por venir. A ti Juan. Tú ya eres veterano aquí, ¿eh? Eres médico especialista en traumatología y director del máster en traumatología del deporte de la UCAN. Sí. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Doctor, tengo mis pies acolchados mucho y con hormigueo y el equilibrio también me falla y no puedo andar. Tengo que llevar andador y a veces en casa un bastón. Por favor, ¿me podría decir qué solución tengo? Tengo los pies planos. ¿Qué tipo de calzado debería utilizar? Doctor, ¿qué puedo hacer para evitar los calambres en los pies? Doctor, ¿cuál es la posición correcta de los pies para hacer una sentadilla bien hecha? ¿Cómo se producen los juanetes? ¿Es necesario operarlo? ¿Qué tipo de zapatillas recomiendas para ir a hacer deporte? Mi consulta va para que me puedan orientar con el problema que realmente tengo en los pies, que se me agrietan y siempre produce sequedad. ¿Es bueno dormir con calcetines? ¿Es cierto que si ando descalzo por casa tengo más riesgo de estar enfermo? Doctor, ¿cómo recomienda que nos cortemos las uñas de los pies en general? Y luego, pues un consejo concreto para los diabéticos. Bueno, creo que vamos a tener que hacer otro programa porque aparte de las preguntas que tenemos preparadas, está claro que ha demostrado que este programa tiene mucho interés, ¿no? El tema de hoy, del interés de los pies. Vamos a ver, Paco, a mí siempre me gusta empezar por el principio y a veces pensamos que el pie es una estructura sencilla, cuando el pie realmente es un tema una estructura muy compleja, ¿no? Cuéntanos un poquito la anatomía del pie para así luego poder entender mejor lo que vamos a hacer. Bueno, pues la anatomía del pie realmente es muy compleja. Yo quise traer este pie pues para que se viera en la cámara y se puedan hacer una pequeña idea. No es el momento de una clase de anatomía, sería aburrido para los oyentes, pero sí hay que saber que tiene 26 huesos. A partir de ahí ya 26 no es uno, son muchos huesos y evidentemente estructuras ligamentosas, tendinosas y músculos que a veces son olvidados e importantes para que este pie funcione correctamente. Los huesos más importantes que nosotros podemos conocer y que la gente puede oír muchas veces hablar del calcáneo. Muchas veces el calcáneo es ese hueso, acá tenemos, lo puedo señalar aquí, ese hueso del talón, que constituye el talón, donde muchas veces se asientan patologías, especialmente lo que la gente ha oído como la fascitis plantar. Eso es muy oído, el dolor en esta zona es muy típico. Y también, desgraciadamente, en el mundo laboral, cuando tienes una caída desde altura, una de las grandes preocupaciones que genera a veces secuelas graves es una fractura de este hueso, el calcáneo. Tenemos el astrágalo, tenemos el escafoides, el cuboides, son nombres técnicos, en total 26 huesos. Y realmente, pues cada uno de ellos necesita una atención especial. Cada uno tiene unas patologías específicas. Cuando tú haces un esguince de tobillo, el hueso que puede llegar a lesionarse es el astrágalo, un hueso que puede generar unas patologías serias, eso de un esguince mal curado que habla la gente, independientemente cuando
Cuando es patología ligamentosa, que es ósea o cartilaginosa, es debido al astrágalo. O luego, también no digo aquella patada que el levantas de noche y le pegas una patada a la mesilla, te fracturas este dedito, que es una falange, y bueno, pues de esas cositas. Y también finalmente, cuando uno camina mucho, a veces generan fracturas de estrés, son fracturas de los metatarsianos, los huesos que tenemos aquí, esto es un metatarsiano, y eso son, como veis, una estructura muy compleja para soportar todo el peso del cuerpo y para que el cuerpo pueda caminar y andar. Y es que eso, lo has dicho tú, 26 huesos, 26 huesos ahí reducidos a un pequeño espacio para que estén todos sincronizados y funcionen bien, más sus tendones, sus ligamentos, sus nervios, sus vasos, realmente muy complejo. Y vamos a ver, Andrés, explícanos cómo funcionaría el pie cuando andamos. ¿Qué cosas pasan en el pie cuando andamos? Como bien habéis comentado en esta mesa, el pie es muy complejo y muchas veces nos preguntan, bueno, cuando estudiáis la carrera de podología, ¿estudiáis 4 años solo para estudiar el pie? Claro, es que es complejo el pie, son 26 huesos, muchas estructuras, muchos tendones y sobre todo entender cómo funciona. Al final, para hacer un símil, el pie es como la rueda de un coche, que nos permite movernos de un lado a otro, incluso cada cierto tiempo hay que revisarlas para evitar males mayores. Si tuviéramos que decir cuál es la función del pie principal, es la locomoción, nos permite movernos de un sitio a otro. ¿Cuáles son y cómo se realiza eso? Pues si tuviéramos que dividir un poco la fase de la marcha o la pisada en 3 partes, la primera parte sería cuando uno apoya el talón, en el que el pie es capaz de amortiguar todo el impacto del suelo y así eso evita que la rodilla se afecte o que la cadera se afecte, incluso que afecte hasta la columna. En una segunda fase, cuando el pie está totalmente apoyado en el suelo, permite absorber energía y seguir amortiguando ese impacto, y esa energía que va cogiendo, como una goma elástica en el que tú estiras, en la última fase, cuando es la fase propulsiva, sobre todo del dedo gordo, esa energía se suelta y permite avanzar hacia adelante, evitando que la musculatura tenga que sufrir más, que la rodilla tenga que sufrir más, incluso que la cadera tenga que sufrir más. Incluso una anécdota, el pie también se considera como el segundo corazón, porque también permite, cada vez que apoyamos, bombea la sangre desde el pie hacia arriba. Ya. Me ha hecho gracia eso de los 4 años estudiando el pie, claro, que luego me he acordado, por ejemplo, que un cardiólogo hace medicina y luego se tira 4 años haciendo la especialidad de cardiología. O sea, que es que las estructuras complejas requieren mucho tiempo. Claro, no es solo estudiar el pie para cortar las uñas, son muchas cosas las que hay que saber del pie. O sea, que los podólogos es como una carrera, un grado completo y total. Exactamente. Vamos a ver, Milagro, en una clínica podológica, ¿qué es lo más frecuente que tú ves en tu clínica? Pues a ver, en nuestra consulta vienen todo tipo de patología y todo tipo de lesiones a nivel de los pies. Pero sí que es verdad que el motivo por los que los pacientes vienen a las consultas generalmente es por el dolor. El dolor, las molestias que tienen en ese pie, o bien por una patología biomecánica, por un mal funcionamiento de ese pie, o bien por pequeñas lesiones dérmicas que le están dando un poquito la lata. Nosotros en consulta vemos muchísimo, si hablamos de estas lesiones que afectan más lo que es a la planta del pie y a las uñas, lo que más vemos son hiperkeratosis y elomas, que conocemos comúnmente como las durezas y los callos, que pueden salir por diversos motivos. Luego las alteraciones a nivel de uñas, lo que más viene son las uñas encarnadas, uñas clavadas. Y si hablamos de tema ya de infecciones, pues infecciones por hongos en las uñas, en las plantas de los pies, o verrugas plantares o papilomas. Iremos profundizando luego en esos temas. Vamos a ver, Paco, ¿qué es exactamente un pie cabo? Pues mira, el pie, y la imagen puede ser muy útil, para que haga la función que ha explicado Andrés, esa especie de elástico, necesita, a nivel de su planta, necesita un pequeño arco, para que sea funcional. Cuando este arco es un arco muy aumentado, entonces a partir de momento hablamos de que es un pie cabo, donde solamente el pie apoya la parte anterior y posterior, cuando tendría que estar apoyando también el centro. De esa manera lo que genera va a ser una serie de alteraciones, todo lo que ha explicado Andrés va a estar alterado porque no funciona el elástico correctamente. Esa amortiguación para la cual está diseñado este pie desaparece porque la estructura en la cual ese arco que está formando, en lugar de ser esta altura, es un arco muy aumentado y es un pie cabo.
Y eso medís, porque o lo hacéis a golpe de vista, uno tiene un pie normal, si tiene un pie así, pues dice cabo, pero tenéis una serie de medidas y todo eso para hacer un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, más fino. Por supuesto. Inicialmente se hace la exploración clínica, hay unas herramientas que es el podoscopio, visualmente estás viendo el diseño de un conjunto de cristales para ver la planta del pie, y en el momento que tú ves que ese pie tiene un arco aumentado, ya pasas a otros estudios, especialmente en un estudio radiológico, hay unos ángulos específicos que medimos, en base al ángulo que mide, no hablamos del ángulo de Costa-Bartani, sería una palabrota para el oyente, pero es así una palabra técnica, la cual hay unos ángulos que nos indican a partir de cuántos grados si podemos considerar pie cabo, pie plano, pie normal. Que no es a golpe de vista, es una cosa científica. A golpe de vista es por lo que tú ya decides introducir una radiografía o un estudio más avanzado. Vamos a ver, Andrés, hay gente que te pregunta, ¿yo soy pronador o soy supinador? Necesito, y el tema de las plantillas, ¿necesito una plantilla para corregir mi pisada o no? A ver, paso a paso, pronador. Es una gran pregunta y que suele ser muy frecuente en consulta. Hay gente que viene a consulta solo para saber si es pronador o supinador. Y yo les digo, a ver, la pronación y la supinación son movimientos fisiológicos, son movimientos naturales que el cuerpo, el pie en este caso, tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder adaptarse al terreno, para poder amortiguar, para poder tener una estabilidad conforme va andando. Entonces, realmente no nos debemos preocupar si uno es pronador o no es supinador. Lo estábamos comentando muchas veces, tengo la oportunidad de trabajar con el doctor Esparza y tomarnos un café a veces, y comentamos muchas veces la idea de pronación y supinación. Entonces, todo lo que se sale de lo normal o lo que sale de lo normal es patológico. No todo lo que se sale de lo normal es patológico. Habría que hacer primero un estudio exhaustivo de la pisada para ver si le afecta en otras articulaciones o realmente si tiene dolor. Pero en un principio, que la pronación y supinación no es un diagnóstico, es simplemente un movimiento fisiológico que el cuerpo tiene que producir. ¿Se tiene que corregir eso? La palabra corregir yo creo que deberíamos tacharla un poquito en este ámbito, porque realmente corregir no podemos corregir. La única manera de corregir es o en edades infantiles, que luego hablaremos en ellas, o a través del doctor Esparza con cirugía, porque realmente la pronación y supinación son movimientos fisiológicos y eso no se puede corregir. Lo que hay que valorar es si esa pronación o esa supinación son excesivamente, están en los extremos y se causa patología o causa lesiones. En esos casos en los que están en los extremos y causan lesiones o dolor, entonces sí que se puede tratar. Pero me da la sensación que has dicho que, por ejemplo, una persona que sea pronador o que sea supinador no es lo más importante. No es lo más importante. Y que de entrada no necesitaría una plantilla. Y que solo sería necesaria una plantilla si esa pronación o supinación ocasiona una alteración en otra estructura adyacente. Exactamente, en otra estructura o que le causa dolor. Un dolor, justo, un dolor. Exactamente. Vale, eso sería el concepto. Sería el concepto que hay que tener claro, que la gente muchas veces, yo le digo, tiene usted esto, pero dime si soy supinador o supinador. Digo, no te preocupes, no pasa nada, pero quieren saber. Entonces, claro, parece que quieren saber si eres pronador o supinador. Digo, bueno, no se preocupe, yo le digo que eres pronador, pero no hay ningún problema, pero poca cosa más, no se preocupe usted por eso. Vamos a ver, Milagros, ¿qué es la quiropodia y en qué se diferencia de la pedicura? La quiropodia, pues cuando un paciente viene a nuestras consultas y para quitarse los callos, las durezas, para hacerse el corte de las uñas o para tratar cualquier alteración que tenga a nivel de la piel del pie o en las uñas, eso es una quiropodia. Lo que pasa es que la gente lo llama pedicura muchas veces, y la pedicura se diferencia de la quiropodia, que es un tratamiento meramente estético. La pedicura la hacen las esteticistas y es un tratamiento en el cual pues también cortan las uñas, liman un poquito los callos, pintan las uñas, la mayoría de los casos, pero es un tratamiento meramente estético. El podólogo con la quiropodia va mucho más allá. Porque en la quiropodia es donde nos damos cuenta si un paciente pues tiene alguna alteración, aparte de quitar a lo mejor pues esos elomas, esos callitos de manera mucho más profunda, y si tiene alguna alteración más en el pie, es donde lo detectamos. No ha quedado claro, es decir, que las personas que hacen pedicura, que hacen una cosa estética, no son podólogos. No. Ya no, pero es por dejarlo claro. Son esteticistas. Son esteticistas, que es otra profesión totalmente
digna, pero es esa profesión, no es podólogo, ¿no? Efectivamente. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro experto en latín y griego, Juan Carlos Ferri, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de los pies, de los tipos y de los ejercicios. Pues la palabra pie viene del latín pes, pedis, y está en muchos compuestos, como por ejemplo pedicura, pues cura significa cuidado, pedestal, peatón, bípedo. Sí, pero en medicina se utiliza mucho más el término griego para pie, que es pus podos, de donde tenemos podólogo. Ahí también tenemos otras palabras como por ejemplo cefalópodo, cefalia es cabeza, que tienen los pies en la cabeza, que son los pulpos, los calamares, la sepia. Tenemos varios tipos de pie, según la forma. Por ejemplo, el pie egipcio es el que todos los dedos están en línea. Luego, el pie griego es el que tiene el dedo índice más largo, formando un triángulo. Y el pie romano es el que tiene los 3 primeros dedos de la misma longitud. Para tener los pies sanos lo mejor es ejercitarlos. Ejercitar viene del latín exercere, que significa poner en movimiento, no dejar tranquilo, que es lo que tenemos que hacer con los pies. Tenerlos siempre en movimiento, a no ser que tenga alguna dificultad, como por ejemplo un juanete. Curiosa etimología la de juanete. Se cree que viene del francés jointé, pero cuando llegó a España este préstamo lingüístico, pronto pasó a denominarse juanete. Lo que significa es precisamente lo que es, un nudillo saliente. Pues esperemos que todos tengan salud, desde los pies hasta la cabeza. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Vamos a ver, Paco, antes nos has explicado muy bien que era un pie cabo, pero ¿qué consecuencias puede tener para una persona tener el pie cabo? Vamos a ver, los pies cabos, vamos a centrarnos en este programa en lo más habitual, porque hay mucho tipo de pie cabo. El pie cabo puede ser neurológico, puede ser por una patología, puede ser infeccioso. Vamos a centrarnos en el más habitual que creo que podemos abordar, si no sería interminable este programa. El pie cabo habitualmente suele ocurrir por un aumento del tono muscular del pie. Llamamos un problema de aumento de tensión de la musculatura del pie. A partir de ese momento, en ese pie, todo lo que sea ese elástico que bien ha explicado antes, que me ha encantado cómo ha explicado la marcha, ese elástico empieza a alterarse. Claro, en este momento lo que haces es que zonas que no están preparadas para recibir un peso determinado reciben más carga de la debida. Yo tengo que distribuir la carga acá y distribuir la carga acá y de pronto hago así. La carga va mucha fuerza aquí, entonces vienen las hiperkeratosis que decía Milagro, esas callosidades, ya estamos hablando de consecuencias de los pies cabos. Pero luego encima de todo lo que hace es que llamamos las uñas en garra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como se retrae, las uñas hacen un gesto así, perdón, los dedos en garra, disculpa, hace este gesto así y aquí aparece esto, aparecen como sobresalientes. Con el calzado rozan, entonces ya tenemos hiperkeratosis, heridas aquí a este nivel, las callosidades en el talón, es decir, realmente ese arco aumentado y sobre todo está recibiendo el pie una carga tanto anterior como posterior que no está preparado para tanto peso. Por eso que dice, lógicamente, cuando sobre todo una chica se pone un tacón muy alto, lo que está haciendo es, casi está haciéndose ella sola un pie cabo, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Y está cambiando las cargas, distribuye el tacón, de verdad, yo siempre digo una frase, que me van a perdonar, pero digo que los tacones estos largos los inventó seguramente un podólogo, un traumatólogo en paro. Y de cómo tengo pacientes, zapatos muy bonitos, preciosos, que son preciosos, pero evidentemente es lo que tienen que pagar. La belleza tiene que pagar tener unos pies con ciertas patologías. Pero eso lo que hace es distribuirla. Totalmente. Vamos a ver, Andrés, ¿y todos los pies cabos habría que tratarlos o no? Bueno, como ha dicho el doctor Esparza, para presumir hay que sufrir. Los pies cabos realmente tienen una estructura, como bien ha dicho, que es más rígida y por consecuencia tienen un poco más, una mayor retracción de los músculos y tienen 2 puntos de apoyo, el talón y lo que sería el antepié. Pero eso quiere decir que por tener un pie cabo hay que tratarlo con plantilla. Claro que no, hay muchos tipos de pies cabos. Según el tipo de huella o según la estructura habrá que tratarlos o no, pero en general un pie cabo, que tendría que ser un pie supinado, no tiene por qué ser tratado. Si no hay una sintomatología y el paciente no se ha lesionado, no tiene esguinces previos y realmente hace un deporte que previene y le evita lesiones, no tiene por qué ser tratado con plantilla. Ahora, que podemos prevenir
con un buen calzado, con quiropodia, para evitar que eso haya males mayores, por supuesto. Vale, o sea que en principio va a depender de que el paciente tenga sintomatología o tenga problemas, que si no, el hecho de tener el pie cabo de entrada a veces necesita algo para prevenir determinadas Exactamente, lesiones. pero igual que el pie cabo, lo mismo hablamos con el pie plano. Ya, ahora hablaremos de él. Vamos a ver, Milagro, antes nos has dicho callo, otra vez has dicho dureza. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y sobre todo, ¿por qué salen y cómo podemos prevenirle? Una dureza o hiperkeratosis que llamamos nosotros es un engrosamiento de la capa más superficial de la piel, una acumulación de células muertas. Y un callo, en cambio, llega hasta capas más profundas, suelen ser más pequeñitos a veces y siempre van acompañados de un núcleo central formado por queratina, y es lo que más dolor provoca, a veces incluso en la zona provoca inflamación también, dolor e inflamación. Y tanto una como otra generalmente se producen por presión o fricción en una zona o una sobrecarga. Como muy bien ha dicho el doctor Esparza, muchas veces en un pie cabo, por ejemplo, esos dedos en garra pues pueden producir perfectamente del roce con el calzado un callito en quinto o cualquier otro dedo. O sea que sobre todo es por presión o fricción en una zona. También puede tener mucho que ver la pisada, el mal funcionamiento del pie, la biomecánica del pie no funciona bien, puede aparecer sobrecargas más en una zona que en otras. Y el calzado es un factor muy, muy importante, que claro, si nos ponemos un calzado excesivamente estrecho, las personas que trabajan, por ejemplo, con calzado de seguridad, que tiene la puntera muy rígida, pues esos zapatos suelen dar muchos problemas de este tipo, de estas lesiones. Y para evitarlo, lógicamente, evitar las zonas de carga y de presión y de rozaduras, ¿no? Para evitarlo, si tenemos a lo mejor una hiperkeratosis leve o unos callitos pequeñitos, muchas veces, como hemos dicho, es clave el calzado. Si tenemos un calzado que tenga una horma amplia, una buena suela, que sea estable y a la vez que amortigüe, eso beneficia muchísimo a la hora de la deambulación y de cuidar nuestro pie. Y la hidratación también es importante. Sí que es verdad que una crema hidratante no va a quitarte ningún callo ni ninguna dureza, pero sí va a ayudar a que esa piel esté más elástica, esté más blandita, no esté tan dura y descamativa, que al fin y al cabo la dureza de esa callosidad es lo que hace que nos moleste tanto en el pie. Sí, cuando en las cámaras una pregunta era que un señor tenía como grieta, esa grieta es de resequedad total, sí, ¿no? Muchas veces van acompañadas de dureza o hiperkeratosis, que hay que deslaminarla, hay que limpiarla, necesita una quiropodia. Y entonces, después de esa limpieza, hidratarlo, porque si hidratamos sobre piel muerta, la crema no va a penetrar. Claro. Entonces necesitamos hacer primero una buena limpieza y luego la hidratación que necesite ese paciente. Pero en vuestra experiencia como podólogo, realmente la gente se echa crema en las caras, crema en las manos, pero casi nadie se echa crema en los pies, ¿o no? Desgraciadamente poco. Las mujeres un poquito más que los hombres. Las mujeres un poquito, los hombres no se echan crema en los... Pero generalmente cuesta un poco, cuesta. Dicen, no, lo tengo en la mesita de noche y todas las noches me acuerdo, pero es que no llego y al final lo dejo. Cuesta un poquito, que cojan esa rutina. Efectivamente, hay que meterlo en la rutina para hacerlo de manera normal. A mí me preguntan muchísimo cuál es la crema mejor que hay. Digo, no hay crema mejor o peor, es que te compres una crema y que la uses, y que seas constante, efectivamente. Muy bien, Paco. Por ejemplo, una persona que tenga pies cabos, ¿qué ejercicios puede hacer? Vamos a ver, fundamentalmente lo mejor es saber la causa del pie cabo habitual, vamos a ver los casos habituales. El pie cabo va a ocurrir en la planta del pie, hay una musculatura, una serie de músculos, y los músculos, conforme vas caminando, ejercitando, cuanto más camines, cuanto más apoye, cuanto más anda, esos músculos los vas hipertrofiando, los vas musculando. Cuando el músculo se hipertrofia, lo que hace es que el músculo se acorta. Si el músculo se acorta, lo que hace es hacer el pie cabo. Por tanto, entendamos el origen del problema. Vamos a decirlo simple para el gran público. El problema del pie cabo, habitualmente, en general, es que hay un acortamiento de la musculatura. Por tanto, la mejor prevención es hacer un estiramiento. Cuando tú quieres tratar los pies, cuando nosotros viene un paciente con cualquier patología de pie, dolor de pie,
lo primero que decimos, entre otras cosas, primera medida, hace estiramientos de toda la musculatura del pie, la parte posterior de la pierna, todo eso, la cadena posterior que llaman muchas veces. ¿Y cómo hace estiramientos de estos músculos del pie? Pues, sencillamente, pues es que lo que haces es tirar, si quieres tiras así, pero con que tú apoyes el pie y inclines el cuerpo hacia adelante, en vez de estar tirando toda la musculatura posterior. Simplemente apoyar el pie y echar el cuerpo hacia adelante. Echas el cuerpo hacia adelante, y a partir de ese momento estás ya estirando toda la cadena posterior, que esta es la que tira de aquí, tira de esta zona. Vale, no, pero es que mucha gente diría, bueno, ¿y cómo estiro yo esos músculos que están el estiramiento cortos? Ese que decimos de los gemelos, ese que apoyas en la pared y te dejas caer y las plantas del pie pegadas al suelo, ese es el estiramiento más habitual. Vale, muy bien. Andrés, en los adultos, que luego también hablaremos si nos queda tiempo de los niños, ¿cuáles son las principales patologías del pie que ves? Pues las principales patologías del pie que suelen acudir a consulta son la atalalgia y la metatarsalgia. Y los oyentes nos están preguntando, bueno, ¿qué es una atalalgia o qué es una metatarsalgia? Pues no es un diagnóstico, es simplemente una zona de dolor. Lo que son las atalalgias viene a ser el dolor en el talón, como bien ha dicho el doctor Esparza antes. Y las metatarsalgias son dolor en la zona del antepié que tenemos en los metatarsianos. ¿Cuáles son las principales patologías que vemos en consulta, por lo menos aquí en la región de Murcia? Pues en lo que todo, las famosas, como ha dicho el doctor, la fascitis plantar, los espolones calcáneos. Muchas veces viene y dice, mi doctor me ha dicho que tengo espolón, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que los espolones, para que la gente lo entienda, es el pico de hueso que te sale en el calcáneo, en la planta, y que eso suele molestar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el espolón realmente no duele, el hueso por sí no duele, lo que duele es la fascitis que va asociada a ella. Entonces muchas veces cuando alguien viene a consulta y dice, tengo un espolón y me duele, posiblemente tenga una fascitis asociada, y lo que hay que tratar es la fascitis. En cuanto al antepié, pues la mayoría de los problemas vienen causados por un calzado inadecuado y suelen ser patologías de inflamación de la articulación o el famoso neuroma de Morton, que es una compresión nerviosa que se provoca por la compresión del calzado y provoca la irritación del nervio. Vale, entonces realmente si una persona tiene un espolón, ¿eso se podría evitar o no? ¿Se podría evitar tenerlo? Se puede evitar. Porque es frecuente, la gente dice, es que tengo un espolón y me duele mucho. Podríamos hacer radiografía a mucha gente de la calle y la mayoría a lo mejor tiene un espolón y no le duele. Y no le duele. Cuando le duele es porque va asociado a una fascitis. Pero ¿por qué sale un espolón? Porque hay una mayor tracción. Es decir, la fascia cuando tensa mucho del origen, si tensa, el hueso lo que hace es crecer más. Entonces, si tú relajas la tensión de la fascia y tensión de la musculatura posterior, como ha dicho el doctor Esparza antes, puedes prevenir la aparición del espolón. Ya. Pero quería preguntar o aseverar una cuestión. Que a mí el espolón, lo digo por la experiencia, quería comentarlo aquí ahora, permíteme la intervención. Hay una gran leyenda urbana sobre el espolón. Es que tengo un espolón, mirad, lo que dice Andrés es así como es. Es una adaptación a la marcha, es una adaptación a que tú estás caminando. Si yo estoy tirando continuamente de acá, finalmente esta zona de tela se va a deformar. Pero si tú estás caminando continuamente, ese tendón que está diciendo que es ese tendón que está aquí enganchado, aquí abajo, aquí este tendón que está aquí, está tirando continuamente, ¿qué hace el hueso? Adaptarse a lo que estás haciendo. Es un espolón. Pero si lo haces bien, tienes muchas menos posibilidades. Exactamente, pero es que el gran problema de la sociedad es, ¿tengo un espolón? Bueno, pues es que no te verá espolón. Si tú y yo no tenemos espolón, hemos andado poco, o raro será cuando pasen los años. Y es lo más normal es que tengas un espolón, porque has caminado. Entonces no te preocupes por tener un espolón. El problema es que ese espolón, ahí donde está enganchado ese tendón, es donde está inflamado, que es lo que duele. No el espolón en sí el hueso, ¿eh? No, lo había explicado, que es muy, muy claro y muy bien. Pero es que la gran leyenda urbana es la que a mí, eso que... Claro, y si le haces una radiografía y dice, tiene un espolón, ya automáticamente le va a doler. Claro. Pues siempre mucho gusto, encantado. Yo digo con mucho gusto, encantado. Muy bien, vamos a ver, Milagro, algunas dudas que tiene mucha gente, ¿no? Hay gente que piensa, tú no dirás si es cierto o no, que si les quitan las durezas luego les salen más. Y luego hay también personas que os dicen, oye, quítame el callo de raíz que si no me vuelve a salir. ¿Qué eso exactamente? Cuéntanos qué es y si es cierto o no. No es cierto. No porque quitemos la dureza nos va a salir más. Realmente la dureza es una manera que tiene la piel de defenderse.
La piel tiene una sobrecarga en una zona y la forma que tiene de defenderse es creando más piel. La única diferencia es que crea una piel pues muy dura y que es molesta. Entonces el paciente cuando la deslaminamos, cuando la quitamos, se siente realmente aliviado. Pero por quitarla no va a salir más. Lo que sí que pasa en muchas ocasiones es que con el paso del tiempo, nosotros, sobre todo en las callosidades a nivel plantar, tenemos una almohadilla grasa que protege esas articulaciones, sobre todo a nivel metatarsal, a nivel de las cabezas de los metatarsianos. Y con el tiempo, conforme nos hacemos mayores, esa grasa se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los huesos quedan más expuestos y entonces pues, se producen más sobrecargas en esa zona. Por lo tanto, la piel tiene que trabajar más y defenderse más y crea más dureza. Entonces ese es el motivo por el que la gente dice, si me lo quitas sale más. No, sale más sobre todo con el tiempo, con el paso del tiempo. Ya, pero por ejemplo hay personas de cierta edad, yo veo en la consulta personas con diabetes a veces que efectivamente en la zona metatarsiana ves ahí como una zona más endurecida. En esas personas, por ejemplo, que han perdido parte de la almohadilla grasa simplemente por la edad, el hidrocoloide, el famoso variesive y todo esos parches puestos ahí, ¿podrían hacer como de almohadilla y beneficiarle para que le salieran menos? Siempre es beneficioso el amortiguar esa zona. Cada paciente también es único, es decir, hay personas que le puedes decir ponte a lo mejor esta plantilla más amortiguadora o ponte un parche y a lo mejor porque tiene la piel más sensible no lo lleva cómodo, pero siempre intentar amortiguar y aquí es muy importante, lo recalco porque es que es muy importante el calzado. Muchas veces es inadecuado, las suelas extremadamente finas o un calzado de tacón. Nos encontramos mucho este problema en las mujeres, que lo que les cuesta mucho es el cambio de calzado. El problema no lo tiene el pie, el problema lo tiene el calzado que usa. Y ella misma se está provocando esas sobrecargas y la aparición de esas lesiones. Y el callo es exactamente lo mismo. Nosotros cuando tenemos los pacientes en la consulta, hacemos un deslaminado completo del eloma, del callo, lo quitamos entero. Esa raíz que dicen, la deslaminamos y la nucleamos entera. Pero ¿qué pasa? Que como esa zona vuelve a recibir esa presión, ese roce, o bien por el calzado, o bien por una sobrecarga de ese pie que no funciona bien, biomecánicamente hablando, pues entonces reaparece esa lesión. Veo que el calzado realmente es un tema fundamental, como no puede ser de otra manera en el pie. Se me está ocurriendo la idea de que un día tenemos que traer a los que hacen el calzado y ver los distintos tipos, porque por lo que tú comentabas, yo me acuerdo ahora de una persona, me ha venido a la mente de una persona diabética que realmente por su trabajo andaba mucho, pero andaba en zapatillas de casa. Y me vino un día, insisto, tenía diabetes, con toda la planta del pie era un callo, porque eran zapatillas de casa y andaba por la calle con las zapatillas. No podía, o sea, es que ya no podía ni estar de pie. Claro. O sea, fíjate, por un calzado, bueno, en este caso eran zapatillas de casa, pero demasiado fino tampoco es bueno, porque... No, es que dependiendo del trabajo, de la actividad física, del tipo de pie, de la morfología del pie, se va a aconsejar un calzado u otro, depende del trabajo. Por ejemplo, hay personas que desgraciadamente pues tienen que trabajar con el calzado de seguridad, que es un zapato muy rígido, es un zapato que pesa, esos zapatos suelen dar muchos problemas en los pies. El tema de los zapatos parece una tontería y hay que ver lo que da, ¿no? Vamos a ver, Paco, un día incluso hablamos aquí de la fascitis plantar y tú decías, la mayoría las podemos evitar. Ahora, por suerte, muchas personas a partir de cierta edad tienen más tiempo libre y dan grandes caminatas, andan 6, 7, 8 kilómetros, que no está mal. Entonces, las personas estas de cierta edad, ¿cómo responden sus pies a las caminatas y qué estiramientos habría que hacer antes y después de la caminata? La pregunta es excelente, Juan, como no puede ser de otra manera, y ya lo hemos recordado y lo decimos con mucha frecuencia en consulta a la gente que acude. Y esto es lo que también contamos muchas veces. Vamos a ver, estamos diciendo que el pie cabo aparece porque aumenta la tensión del músculo, se hipertrofia, el músculo se acorta. Entonces, evidentemente, a la gente mayor es recomendable caminar, es absolutamente necesario y es más saludable. Pero yo siempre pregunto una cosa en voz alta, digo,
¿A mí me has visto alguna vez a los abuelos en la calle hacer estiramientos? Nunca. Por eso tenemos en la consulta muchas veces personas mayores con las metatarsalgias, que son dolores en los pies. Porque realmente una de las causas también frecuentes es que cuando caminan mucho, y como bien dice Milagros, con un calzado inapropiado, porque a veces, bueno, si es para caminar un ratito, ahí hay que llevar un buen calzado, si no, es una manera de prevenir. Entonces realmente, si además de eso no estiran, lo que decimos, ellos no hipertrofian lentamente, a base de mucho tiempo, meses y años, al final su musculatura de los pies son más potentes. Se hipertrofian, se acortan y al final el pie hace ese tipo de pie cabo, hace un pie más rígido. Si ese pie no lo estiran, como he dicho anteriormente, lo más importante para prevenir patologías de metatarsalgia en la gente adulta, la gente mayor veterana, es en primer lugar un calzado correcto. Alpargatas, que decíamos en los pueblos, hay que evitarlas. Y un calzado bueno gasta un dinero en ello. Lo que es por arriba ya es otra cosa. Bien. Y en segundo lugar, los estiramientos que hemos dicho antes. Apóyate contra la pared, deja los pies atrás, déjate caer el cuerpo y tú no levantes los talones, lo que hemos comentado anteriormente en ese pie. Eso es fundamental, hacer estiramientos. ¿Cuándo? Evidentemente, yo siempre digo, para dar ayudas antes, durante y después. Y luego llegan los ciencias del deporte y discuten, es normal, porque es más importante aquí, y yo les doy la razón. La evidencia científica te dice cuándo es mejor, en qué momento, pero si tú a un paciente que no le gusta estirar, o ya le dudoso, le pones antes y después, porque al minuto 3 él busca el escape, no me acuerdo cómo es, no estiro. Yo siempre digo antes, durante y después. Y cuando tú ya estés aburrido de hacer estiramientos, no tendrás patología. Cuando ya tengas el hábito de estirar, entonces te diré, ahora es el momento de hacerlo. Mejor, evidentemente, siempre después, cuando tú terminas de hacer tu trabajo. Pero si quieres antes, también es bueno. Realmente, yo creo que una vez deberíamos de hablar solo de estiramientos, porque si la gente hiciera estiramientos, se encontraría como mucho más suelto, mucho más. Además, las personas mayores, simplemente por la edad, nos vamos volviendo rígidas. Entonces, los estiramientos evitan que te vuelvas rígido. Nosotros estamos en este momento cambiando los conceptos en el máster de traumatología del deporte, de cómo abordar patologías, porque independientemente de una fractura está ahí. Pero estamos viendo que el origen de muchas patologías de sobrecarga está en esas descompensaciones musculares. Y estamos implementando a ciencias del deporte preparados, que sepan trabajar en el ámbito de la salud, para que solamente muchas veces una lumbalgia, ¿qué hacemos con una lumbalgia? No es el tema, pero es para ver la importancia del estiramiento o del equilibrio muscular. Tú tienes una lumbalgia, ¿qué haces? Bueno, tus pastillas, tu reposo, tu faja, lo que tú quieras o lo que fuera. Pero realmente siguen los mismos. Pero realmente, ¿qué ha ocurrido? Lo que está ocurriendo muchas veces, independientemente de la lesión puntual, es una descompensación muscular por falta de esos equilibrios. Tanto el estiramiento, como dices, es muy importante. Vamos a ver, Andrés, hemos hablado del calzado. En un resumen, porque hemos visto que pueden ser de muy distintos tipos, ¿qué características debería de tener un buen calzado? Vale. Bueno, mira, las características principales que tenemos que ver en un calzado son 4. Tenemos que ver la suela. La suela es lo principal que vamos a ver. La suela tiene que ser una suela que agarre, para que no sea mucho más estable. La media suela, que es lo que hay entre nuestro pie y la suela. Es ser una suela flexible, amortiguada, que nos permita amortiguar y absorba todo el impacto que hemos comentado en la primera pregunta que hemos hecho al empezar la entrevista. Luego, la plantilla interior. Hoy en día todo calzado lleva una plantilla interior. Esa plantilla de interior debe ser cómoda, que dé confort. Y luego pues, lo que se llama el upper, que es como el espacio de dentro del zapato, el espacio donde entra el pie, también debe ser dar confort y aparte dar adaptabilidad. Es decir, que tú metas el pie, que los dedos estén libres, que no compriman, que el pie se encuentre estable. Todas esas son las principales características que tiene que tener un calzado. Por supuesto, tenemos más, que puede ser acordonado. ¿Por qué los hombres tenemos menos lesiones o menos patologías de pie? Porque usamos un mejor calzado que el de las mujeres. Yo con las mujeres tengo la batalla perdida, muchas veces me llegan a consulta, tengo la batalla perdida porque me vienen a consulta y les digo, ese calzado para usted es inadecuado. Y dice, pero si ese calzado me ha costado muchísimo dinero, si es de lo mejor que tengo, es de lo más ancho que tengo. Y digo, mire, su antepié, su pie es así de ancho y su calzado es así. O sea, y todo esto tiene que entrar aquí. Por lo tanto, ¿qué supone eso? Que mientras que tú todo tu pie lo apoyas en 5 huesos, cuando tú metes el zapato, cuando metes el pie en ese zapato, en vez de apoyar en 5 huesos, lo apoyas en 3. Entonces toda la carga, en vez de en 5, en 3, y viene la metatarsalgia.
Ya, realmente, pero es verdad, a las mujeres no hay manera yo lo tengo perdido. Yo ya no lucho ahí. Contra la moda no lucho. No lucha. Pero esto es como, ahora ves normal que la gente en la calle lleve zapatillas de deporte, pero no porque vaya a hacer deporte, sino porque sale a andar. Y fue porque en la televisión salieron, al principio salía gente en zapatillas pompón y se ha estandarizado. O sea que si los gurús de la moda dijeran, oye, vamos a poner un calzado que sea mejor para el pie, al final entraríamos en eso. Justo, exactamente. Ha sido por moda, no por salud del pie. Ya. Vamos a ver, Milagro, ¿qué son las uñas encarnadas y cómo las tratáis? Pues las uñas encarnadas es una patología que viene muchísimo a la consulta. Y es sucede cuando uno de los bordes, o los dos bordes, que también puede pasar, de la uña se clava en la piel y puede dar inflamación, enrojecimiento en la zona, incluso infección. Es una patología muy molesta y muchas veces se da muchísimo también en mujeres, por todo este tema que estamos hablando del calzado estrecho. Y la manera que tenemos de tratarla normalmente, cuando los casos más iniciales, pues quitamos ese trocito de uña que se clava con bisturí, lo extirpamos, espícula que se llama, y el paciente se le alivia completamente. Y luego ya en casos donde tenemos infecciones constantemente y esa uña recidiva y vuelve a pasarle al paciente, pues ya se le aconseja una pequeña intervención de carácter ambulatorio quirúrgica para extirpar ese trocito de uña, pero ya sacando también la parte de la matriz afecta y que ese problema ya eliminarlo por completo y para siempre. ¿Y pues se podría evitar si en gran medida? Muchas veces, como he dicho, tiene mucho que ver el calzado, muchas veces también la posición que adquieren los dedos dentro del calzado, una garra o una rotación, porque esta patología donde más sucede es en el primer dedo. Una rotación de ese dedo, que suele suceder también a veces por un pie plano, pues puede dar lugar a que esa patología suceda más. Y entonces el calzado amplio, por supuesto, ayuda, pero muchas veces también viene por la morfología de esa uña. De la uña. Sí, hay personas que tienen las uñas con mucha más curvatura que otras, y sí que es verdad que con el paso del tiempo la tendencia es a que esa uña se vaya cerrando. Muy bien. Paco, ahora hemos hablado del pie cabo, ahora vamos a hablar del pie plano. ¿Por qué se produce el pie plano? El otro era por una hipertonía y acortamiento de los músculos. Si estamos en el blanco, vamos al negro. Entonces, si uno era mucho tono, pues aquí no hay tono. Entonces, normalmente el niño, el bebé, el recién nacido, cuando nace, no tiene prácticamente tono muscular, es muy flexible, y eso le ocurre en toda su anatomía. Porque no en el pie. Entonces los pies, como no utiliza el pie, lo que tú no utilizas no gasta músculo, no lo estás estimulando para que ese músculo se vaya activando y por tanto hipertrofiando y ganando fuerza. Entonces normalmente el niño recién nacido, hasta que no comienza a caminar, tiene un pie plano. Y vuelvo a remarcar una cuestión, no entremos en la multitud de tipos de pie plano que hay. Vamos al más general, que es el que conocemos todos, el de andar por la casa o por calle, ¿no? Ese pie plano laxo que decimos, que es el que estamos hablando en este momento intentando abordar, para no perdernos. Entonces, claro, lo que ocurre sencillamente cuando el niño empieza a caminar, pues si no tiene un estímulo suficiente, por sus características metabólicas, endocrinas, familiares, antecedentes, por muchos factores que no entremos ahora mismo, no se recibe estímulo suficiente, entonces la musculatura de la planta del pie no se hipertrofia. Entonces, esto es un pie totalmente que está en esta situación, yo tengo ahí músculos que están relajados porque no tengo estímulo, y cuando llega el estímulo, pues el músculo sigue ahí, no me hace este gesto que tendría que hacerme, y a partir de este momento que hace esto, es un pie plano. Y a partir de ahí es cuando tenemos los problemas de caminar y de cosas que ocurren con ellos. Ya. Muy bien, antes se libraban de la mili, cuando había mili, los que tenían pies planos. Porque tenían dificultades para caminar, para andar. Muy bien, vamos a ver. Andrés, en los niños, los padres jóvenes, ¿a qué edad hay que ponerle unos zapatos ya a un niño pequeñito? ¿A qué edad?
La respuesta es muy sencilla. A los niños hay que ponerle el calzado cuando empiezan a andar. Antes no hay que poner el calzado. Si el niño, al nacer, en la planta del pie tiene más receptores que en la mano, al principio. Por lo tanto, el pie del niño tiene que recibir toda la información posible para que ese pie se pueda desarrollar con normalidad. Por lo tanto, ¿cuándo se debe de poner el calzado? Se debe poner cuando empieza el niño a caminar. ¿Qué tipo de calzado? Pues según el tipo de terreno. Si estoy en casa, un calzado ligero, suave, que pese poco y que sea simplemente que le dé confort y que le evite, o sea, que lo proteja del frío. Que el niño lo sacamos a la calle a jugar, ¿qué tipo de calzado? Pues alguno que le proteja un poquito más y que le agarre para evitar inestabilidades. En la medida de lo posible, todo lo que pueda el niño andar descalzo o con un pequeño calcetín, muchísimo mejor. Vale, y solo calzado cuando ya empiece a andar. Cuando empieza a andar. Antes no, muchas veces vamos por la calle y vemos los carritos empujados por los padres y vemos al niño que tendrá 6 meses con un zapatito. Con un zapatón. No, digo zapatón porque es duro, se le ve duro y se le ve rígido. Hay que proteger el pie del niño, pero no hace falta ponerle un zapato. De hecho, si gatea, en la medida de posible, si puede ir descalzo, muchísimo mejor. Siempre son muy interesantes las preguntas que nos hacen en la calle, pero alguien ha preguntado si uno anda descalzo por la casa, lo digo, ¿se resfría o no se resfría? Yo no sabría qué contestarle. Yo sí te puedo decir que cuando ando descalzo en invierno, luego me pongo a toser, no sé, o a estornudar, entonces, pero no sé si será una relación o no por el frío. Será que uno se puede resfriar. Pérdida de calor por el cuerpo, incrementas, entonces esa pérdida de calor interior también te va por el pie, pues entonces te facilita ese enfriamiento. Pues puede ser. Pero evidentemente en este momento no conocemos. Buscaremos la bibliografía, siempre hay que aprender. Yo verdad que lo desconozco. Yo sigo a una pediatra en Instagram y ella siempre lo dice, que los virus y las bacterias no entran por los pies. Efectivamente, me parece muy sensato lo que dice. Y sí que es verdad que a lo mejor podemos sentir enfriamiento cuando nos ponemos descalzos y tal, pero realmente coger una gripe por ir descalzo... Efectivamente, porque tendrás que recibir el virus de la gripe o del catarro, que es el... A lo mejor a la casualidad, pero no. Ya, muy bien. Vamos a ver, Milagro, las verrugas plantares, ¿qué son exactamente? Si podemos prevenirlas y cuál es su tratamiento. Pues las verrugas plantares o papilomas, que conoce mucha gente con este nombre, son infecciones víricas que se dan por el virus del papiloma humano. Suelen ser lesiones rugosas, redonditas, a veces se caracteriza porque tienen forma como de coliflor. Y hay muchas veces que aparecen también con punteado hemorrágico, con puntitos negros. Y estas lesiones hay veces que se pueden confundir, son fáciles de confundir con otras lesiones del pie, como a lo mejor puede ser un callo o un heloma. Entonces es muy importante la detección precoz de esta patología porque suele ser muy contagiosa. ¿Y cómo podemos prevenirla? Normalmente los papilomas suelen estar, o este virus suele vivir en sitios cálidos, húmedos. Se suele coger en zonas de piscinas, duchas de gimnasio, balnearios. Entonces, pues para prevenirlas lo mejor es pues, no ir descalzo. Utilizar chanclas en este tipo de sitios, escarpines en las piscinas. Yo una cosa que siempre he dicho, en las piscinas normalmente nos obligan a ponernos gorros, pero no nos obliga a nadie a ponernos escarpines y yo los pondría obligatorios porque se cogen muchas patologías en los sitios húmedos. Entonces es muy importante protegerse en esos sitios. Muy bien, ¿y el tratamiento? El tratamiento de las verrugas, hay muchos tipos de tratamiento, pero uno de los que más se utiliza puede ser con ácido. También tenemos el tratamiento térmico con láser. Sustancias químicas como puede ser la cantaridina, la bleomicina, también se utilizan mucho. Y hay profesionales que también utilizan el tratamiento quirúrgico, la extirpación con cirugía. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, UCANSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos elegido el bifrutas para el día de hoy. Bifrutas, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo no me lo compro y no me lo bebo. A ver, ¿por qué? Vamos a ver, pues vamos a ir a los ingredientes.
si los encontramos. Mira, dentro de los ingredientes te pone aquí que lleva agua, zumo de fruta a partir de concentrado 41%. Es de piña, manzana, uva y mango, el zumo es. Leche desnatada 15%. Azúcar 1,8%. Extracto de zanahoria, fibras vegetales, aroma natural y vitamina C. Esto ya tiene más de 5 componentes, hablaríamos de un alimento prácticamente ultraprocesado, ¿no? Entonces es un alimento que, por ejemplo, los 100 centímetros cúbicos tienen 37 calorías, que no son muchas, que lo aportan pues fundamentalmente el azúcar que lleva, bien sea de la poca fruta que lleva, bien sea de la leche o del que le han añadido. En total, por 100 centímetros cúbicos, 7,6 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Y luego pues lleva pequeñas cantidades de otras cosas, pero esto, desde luego, el marketing es extraordinario, porque vi frutas de Pascual, o sea, leche y fruta, parece que lo han hecho como leche y fruta, y es ni leche ni fruta. No, es que vamos a ver, si te tomas 100 centímetros cúbicos y de leche desnatada lleva el 15%, ya. Te has tomado 15. Ya. Si te tomas 300, lo cual ya es una brutalidad, te habrías tomado 45 centímetros cúbicos de leche. O sea, uno se debe tomar un vaso de leche, que son 250. Exacto. Pero es que lo otro es zumo, el 44%, el 41% es zumo a partir de concentrado y al cual también le han puesto azúcar. Es decir, no tiene los beneficios de la fruta, no tiene los beneficios de la leche y la cantidad que estás tomando es mínima. Hay que tomar la leche por su parte o el yogur y por otro lado la fruta y siempre masticada y comida. Pues muchas gracias. No me lo compro y no me lo compro. Bueno, queda claro que los zumos estos que llevan zumo y leche realmente no es lo más aconsejable, que cuando uno tiene que tomar leche, toma leche, y cuando tiene que tomar fruta, incluso mucho mejor que zumo, es comérsela, como yo digo, masticada, porque si no, no es. Pero avanzando en nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a dejar muchas cosas para otro programa, pero quería responder a las preguntas que nos han hecho las personas de la calle. Y solo para terminar, Paco, aunque luego hablaremos de los niños en otro programa, pero ya como lo hemos hablado del pie plano, ¿qué se puede hacer para prevenir el pie plano en los niños, una vez que ya se está haciendo un poquito más mayor? Pues el niño hay que hacer es estimularle para que aumente la musculatura, el tono muscular de la planta del pie. Es decir, es el juego, es decir, es un músculo laxo, un músculo debilito, pues vamos a hacer juegos para que ese músculo se hipertrofie. ¿Cómo? Pues hay que hacerle, decimos, que ande descalzo, pero descalzo en casa no tiene ningún sentido, porque es una superficie plana. Yo diría, váyase descalzo, siempre decimos los médicos, a la arena. Si va a algún sitio al césped, pero bueno, pues ponte un calcetín en el césped para no hacerte herida. Superficies irregulares, ¿qué estamos haciendo? Que el músculo haga este gesto, se esté moviendo, se esté activando. Luego, al de puntillas, al hacer juegos, decía, yo mandaba en consulta aquello de decir, agarra canicas o garbanzos con los dedos y transpórtalos, llévalos a un sitio. Me acuerdo de una mamá que me decía, mi niño ya juega al baloncesto con las canicas. Bueno, pero es muy interesante. No, pero es verdad, pero ¿qué estamos haciendo todo el tiempo? Puntillas, canicas, mueve una toalla, un papel, agarra cositas con la planta de los pies. ¿Qué estamos haciendo? Estimulando a la musculatura que está muy relajada. Hay que potenciar la musculatura de la planta del pie. Muy bien, pero fíjate que parece que son juegos, pero estimula mucho y tonifica. Juan, si me permite, por supuesto hay que potenciar ese músculo, ese pie plano, y aún así, porque muchas veces lo podemos tratar simplemente trabajando la musculatura, pero aunque imaginemos que no lo tratamos, que no se corrige ese pie, no pasa nada. Esa musculatura que hemos potenciado nos va a permitir prevenir futuras lesiones. Ya, sí, o sea que aunque no corrijamos el pie plano, sí hemos preparado esos músculos para prevenir otros problemas. Igual que hemos dicho, hay que estirar, hay que potenciar, todo eso siempre va a venir bien a la musculatura del pie para prevenir lesiones. Muy bien. Vamos a ver, Milagro, por ejemplo, nos preguntaban cómo cortar las uñas. Yo es verdad que a veces veo pacientes que a mí me da la sensación, porque por ejemplo, y hablamos un poquito de los diabéticos, aunque nosotros hicimos un programa del pie diabético,
Pero, por ejemplo, los endocrinos siempre les decimos a los pacientes que no se las corten las uñas, que se las limen y que las lleven rectas, ¿no? Y yo a veces veo personas que han ido al podólogo y les veo como muy recortadas. A lo mejor vosotros tenéis razón, pero ¿cómo se cortan las uñas? En las personas mayores, que son las que luego pueden tener más problemas, y sobre todo en las personas con diabetes. Es que hay que puntualizar dependiendo del paciente. A lo mejor debemos de cortar las uñas de una manera o de otra. En pacientes mayores sin patología o que no tengan patología ungueal, lo ideal es cortar las uñas de manera recta. Recta hasta un cierto punto. Yo me he encontrado pacientes que han querido dejar la uña tan recta que realmente lo han hecho como si cogemos el folio, y al dejarse esos picos ahí. Esos picos rozan el dedo de al lado y han provocado una herida. Entonces, lo mejor es rectas, pero a la vez seguido un poquito la forma de la uña. Vale. Y limar no cortar a lo mejor, sino limar esos picos que pueden quedar para que no puedan hacer heridas en el resto de los dedos. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pacientes diabéticos o con problemas circulatorios o con problemas con pacientes que tenemos con el sistema inmunitario debilitado, pues pueden tener patología ungueal, y entonces a lo mejor son uñas muy engrosadas, muy retorcidas, y en casa no pueden cortarse las uñas, o cuando lo intentan, pues a veces no se la dejan bien del todo. Entonces es gente que siempre aconsejamos que vayan a consulta para que nosotros podamos hacer un buen corte y un buen fresado de esas uñas. Las personas mayores es muy difícil que se puedan cortar bien las uñas, pues simplemente por un problema de elasticidad. Solo lo haría bien el que se ha trabajado los estiramientos, ¿no? Entonces, nosotros a las personas con diabetes les recomendamos siempre que vayan al podólogo para que efectivamente esa uña... Otra pregunta que han hecho es, por ejemplo, el tema de las zapatillas para el deporte. Andrea, ¿hay alguna zapatilla, un mundo? Claro, esa zapatilla es un mundo. Si nos basamos en los últimos 10 años, ha habido muchas tendencias. Ha habido tendencias que gente que va corriendo descalzo, más que descalzo, o que va con una suela mínima, que es lo que se llama el minimalismo. Ahora se lleva el maximalismo, que es como máxima amortiguación, máximo confort para evitar lesiones. Hay un mundo que en función del tipo de pisada, en función del tipo de técnica o los ritmos de carrera que tú lleves, pues necesitas un tipo de zapatilla u otra. Pero entra ahí, sobre todo entra la de soy pronador, soy pronador. ¿Qué zapatilla me compro? ¿Qué zapatilla? Yo siempre digo, mira, cómprate la neutra, no te vayas a los extremos, que muchas veces los extremos pueden dar patología. Cómprate la neutra, que va a ser siempre muchísimo mejor. Ya lo decía Aristóteles, en medio está la virtud. Vamos a ver, última pregunta que, Paco, tú ya como médico, el tema que nos lo han hecho también, el tema del hormigueo, el acolchamiento, que es tan frecuente. Eso, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en la neuropatía diabética, es lo típico. Por ahí vamos. Normalmente ese hormigueo, ese adormecimiento está hablando de patología neurológica, de alguna afectación de alguna raíz nerviosa. Las causas muchas veces son de tipo vascular, es decir, no siempre dolor en los pies es traumatología o podología. Hay muchas más patologías en los pies, hay muchísimas. Entonces, cuando tú tengas adormecimiento, tienes que estudiar fundamentalmente. Yo iría pues a que le valoraran cómo tiene la circulación de los pies y al mismo tiempo seguramente tiene afectada las raíces nerviosas de esos pies. No va el calzado, no va por llevar lo que estamos contando aquí, son totalmente cosas totalmente distintas. Bueno, pues ya hemos cumplido una hora de programa, realmente nos ha quedado muchísimo. Pienso que en la próxima temporada podríamos retomar el tema donde lo hemos dejado, porque además ha resultado con mucho interés para la población en general, puesto que nos han planteado muchas preguntas. Daros las gracias porque realmente habéis respondido perfectamente bien y habéis aclarado sobre todo muchas dudas a la población en general, que es de lo que se trata, y sobre todo habéis hablado mucho de prevención con los estiramientos, con los ejercicios, etcétera. O sea, para mí ha sido un programa muy práctico y muy útil para la población. Por mi parte nada más, simplemente recordaros que en nuestro portal UCAN Salud podéis obtener información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades.
Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.